En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. En uno de esos actos iracundos y brutales que son tan frecuentes en la vida de Napoleón Bonaparte, el más grande genio que produjo la humanidad en muchos siglos, resolvió apresar y asesinar por fusilamiento al duque de Enghien, uno de los hombres más prestantes de la nobleza francesa, acusándolo por supuesto de crímenes que nunca cometió. Uno de los mayores cínicos que la historia ha producido, José Fouché, quien era el jefe de policía de Napoleón, le espetó esta frase histórica: Señor, esto ha sido peor que un crimen, esto ha sido una equivocación. Así dicen pues los cínicos, hay algo peor que un crimen, que es una equivocación. Las FARC cometen equivocaciones y cometen crímenes todos los días, y el gobierno los tapa, y la prensa amiga llena de mermelada los tapa y los olvida. ¿Qué pasó con el ataque infame a Pradera, ahí en las vecindades del Valle del Cauca, de Palmira y de Cali? ¿Qué pasó? Simplemente murió un colombiano humilde, y como es un colombiano humilde, no cuenta. Ya el presidente Santos lo dijo: yo pararía las conversaciones si las FARC matan a un colombiano ilustre, a un colombiano eminente. Pero como se trata de un colombiano humilde, no vale la pena. Adelante con los faroles, sigan las conversaciones, doctor de la Calle siga tomando tinto con ellos allá, y sigan tomando tinto los generales Mora y Naranjo y el señor Framper, y por supuesto el señor Jaramillo, que es el inspirador, el infiltrado inspirador de todos estos movimientos para entregarle el país a las FARC. Todos los días tenemos una tragedia nueva. Todos los días asesinan colombianos. Todos los días hay colombianos humildes que vuelan por los aires destrozados por una mina antipersonas. Todos los días hay gente desplazada porque las FARC necesitan el territorio para su tránsito de cocaína. Todos los días hay extorsiones, hay violencias. El departamento de Arauca se perdió, el departamento del Putumayo se perdió, y ahora viene esta tragedia de Quibdó. Pero no importa, queridos amigos, como al fin y al cabo son negritos, y como Quibdó queda lejos, y como nadie va a hablar por ellos, no hay problema ninguno. Sigamos las conversaciones de paz. En uno de los actos más cobardes e infames de que se tenga memoria, las FARC pusieron una bomba en el supermercado más concurrido de Quibdó. Asesinaron 4 personas, hirieron a 15. Esas 4 personas nos duelen por igual. De 3 no tenemos noticias. De la persona de la que algo sabemos, era una niña de 22 años, hija del dueño del supermercado, que colaboraba con su papá para conseguir los medios de subsistencia y algún capital para la vejez del padre. Esa niña de 22 años no solamente nos parte el corazón. Esa niña de 22 años nos hace decirles a las FARC: esto es peor que un crimen, esto es una equivocación. ¿Con qué impudicia, con qué capacidad para el olvido de las cosas más atroces se sigue conversando en La Habana? Esto hubiera sido suficiente. Lo de Pradera, lo de Quibdó, lo que ocurre en tantos pueblos de la costa caucana, lo que ocurre en el Caquetá, lo que ocurre en el Putumayo, lo que ocurre en el Huila, lo que pasa en el Cauca, lo que está pasando en Arauca, lo que pasa en la serranía del Perijá. De todas partes tenemos noticias de tragedias, pero a alguna nos tenemos que referir en particular. ¿Qué clase de sensibilidad es la que han desarrollado nuestros plenipotenciarios? Gente normal, gente que creíamos con sensibilidad moral, gente que ha sido amiga nuestra inclusive,
¿Sigue conversando con estos asesinos? ¿Puede uno conversar con ellos? Un atentado que venían a cometer en Bogotá, y podemos suponer contra quiénes. Tenemos demasiadas razones para saber contra quién iba a disparar ese fusil de alta precisión con mira telescópica y con capacidad de 2000 metros, con plena capacidad de hacer blanco. Sabemos para quién venía ese fusil. Pero no importa, es que esa vida, la mía o la del presidente Uribe o la del procurador, tienen más valor que la de esta niña del Chocó y las otras 3 personas innominadas. No nos han dicho siquiera sus nombres, no nos han mostrado sus caras. ¿Es que valen menos? ¿Es que significan menos dentro de la aritmética detestable de estos bandidos sin entrañas? Los colombianos tienen que saber qué es lo que nos está pasando. Nos están conduciendo a un camino sin retorno por la vía de la violencia. Los muertos del Chocó no lo recuerdan. Si tuviéramos sensibilidad saldríamos el 9 a votar no solamente con decisión, con furia por las cosas que están pasando, porque esto no puede ocurrir. Este crimen se comete con la complicidad del gobierno nacional, que no enfrenta a las FARC, que no las derrota, que tiene un ejército puesto contra la pared simplemente porque no se quiere dejar negociar en La Habana. Eso es lo que está sucediendo. Lo de Quibdó ocurrió con la complicidad del gobierno nacional. Claro que es mucho apelar a la conciencia del presidente Santos, que está pensando en su próxima jugada de póker. No le interesa, o en su próximo cóctel, no le interesa. La tragedia del pueblo colombiano le es ajena. Lo de Quibdó apenas aparece en las páginas de los periódicos un momento, y en las páginas de los noticieros enmermelados un momento. Esto en cualquiera otra nación de la tierra hubiera sido motivo de un escándalo sin precedentes, de un dolor universal, de un clamor infinito por justicia. Pero ¿cuál justicia? Si estamos conversando con aquellos a los que vamos a indultar y con los que vamos a amnistiar y los que vamos a traer al Congreso de la República, tienen todavía espacio para cometer más atrocidades. Quibdó, las 3 personas cuyos nombres no conocemos, esa niña de 22 años, esos 15 heridos cuya suerte también desconocemos, se recuperan en sitios hospitalarios en Quibdó. Hay que ver cuáles sitios por obra de este gobierno, hay que ver con cuáles recursos médicos, hay que ver con cuáles medicinas y con cuál tecnología, pero no importa, son negros y están lejos. No vale la pena, ¿verdad? No vale la pena. Colombianos, estamos perdiendo la sensibilidad, estamos perdiendo la capacidad de la protesta. Tenemos embotados los sentidos y tenemos embotada el alma. Y esto no puede ocurrir. Es por estos planos inclinados los que producen aquel movimiento uniformemente acelerado que nos enseñaban en física en el colegio. Es a través de estos planos inclinados por donde los pueblos llegan al abismo. En Venezuela fue así. En Venezuela se fueron acomodando a todas estas circunstancias trágicas y dolorosas, a los presos políticos, a la violencia en la calle, a la demagogia desatada, al robo sistemático de los recursos públicos, como se están robando los recursos de Colombia a través de ese procedimiento infinito que se llama el otorgamiento de la mermelada. Por ese plano inclinado, Venezuela llegó al sitio donde está. Mirémonos en Venezuela, una tragedia que nos atañe directamente y que se va a pasar a Colombia. Y no olvidemos a los muertos del Chocó. Si eso hacemos, si nos rechazamos al olvido y a la indiferencia, tenemos una esperanza. ¿Y qué podríamos hacer? Pregunta el colombiano que nos escucha. Mucho. El 9 de marzo vote. Pero desde hoy hasta el 9 de marzo,
dígale a todos sus amigos, a todos sus conocidos, a sus padres, a sus hermanos, a sus subalternos, a sus superiores, al que encuentren en la calle, al conductor del taxi o al ama de casa, que ese día hay que salir a votar por una esperanza, para que en Colombia no tengamos que recoger más muertos como los de Egipto. Esos negros son parte de nuestra vida. No son menos colombianos que nosotros, ni son seres humanos, destituidos de humanidad porque los mire con indiferencia el presidente Santos y el señor Vargas Lleras y los plenipotenciarios en La Habana. No, son seres humanos como nosotros y son tan colombianos como cualquiera de nosotros. La solución está ahí, a la vuelta de la esquina, el 9 de marzo, pero esta campaña tiene que comenzar hoy. La campaña por la dignidad de Colombia, por la sensibilidad moral de la República, porque volvamos a ser un país decente y un país con esperanza. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.